Volviendo a los temas de la macrohistoria que tienen que ver con una mirada transcivilizatoria o en el mejor de los casos, o mejor dicho, con la crítica de la civilización, que debemos entender como una crítica de la genealogía de las civilizaciones. Y hablamos sobre Orígenes de la Civilización de Abdullah Öcalan, y también comentamos algo de la civilización capitalista, el segundo tomo de los 5 tomos de defensa de Abdullah Öcalan. Ahora queremos hacer una reflexión conjunta, integral, de civilización capitalista. Tenemos que tener en cuenta que se trata, como hemos dicho, de una crítica de la civilización, de una concepción macrohistórica del mismo capitalismo, puesto que deja la mirada eurocéntrica del capitalismo, que atribuye el capitalismo a Europa, cuando el capitalismo tiene una larga historia desde el comienzo de la civilización misma. Es decir, estamos hablando de por lo menos 5.000 años. Es decir, desde la primera ciudad Ur, en la Mesopotamia. ¿Por qué? Porque en la ciudad se dan las condiciones, si ustedes quieren, el arquetipo de lo que va a ser y lo que vamos a llamar capitalismo, en el sentido de que se sostiene en el comercio, en el intercambio, en lo que dice Abdullah Öcalan, en el monopolio, y este monopolio va a derivar precisamente del juego de los precios. Es decir, si ustedes quieren, en la oferta y la demanda, en el juego de la escasez y la oferta y la abundancia. Pero obviamente este comercio de las ciudades, que son la arquitectura o el substrato arquitectónico de la civilización, no se da de manera aislada y autónoma, se da de manera conjunta con la emergencia del estrato de sacerdotes y la invención de dioses de los sacerdotes, por lo tanto el nacimiento de la religión. Y por otra parte se da con el nacimiento del Estado. Es decir, hay una conjunción de factores que hacen a las condiciones de posibilidad del capitalismo, del Estado y de la religión. Y esta conjunción, esta composición inicial va a subsistir a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, de las civilizaciones, y por lo tanto tenemos que tener una mirada macrohistórica de todos estos factores, de esta composición, que va a ir variando dependiendo de la civilización, o se va a ir ahondando, o va a adquirir una connotación demoledora o desmesurada, dependiendo de las civilizaciones. Por ejemplo, en la conformación de los imperios, donde el Estado adquiere una connotación demoledora y desmesurada en la medida que el Estado, es decir, el Estado imperial, requiere de una administración gigantesca de funcionarios que garantizan y hacen cumplir, efectúan esta práctica sistemática, podríamos decir, de la tributación, de la administración de la tributación. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos pues una composición inicial
inaugural que combina religión, Estado, sacerdocio, burocracia y comercio, es decir, el capitalismo inicial. Entonces estamos pues ante un acontecimiento, el acontecimiento que desde la perspectiva de Abdullah Öcalan tiene que ver con el nacimiento de la civilización y después la genealogía de la civilización. Entonces tendríamos una civilización, no muchas, sino que la civilización sería esta que nace en Mesopotamia y que se extendería como arquetipo al resto del mundo, hacia el oriente, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur. Bueno, entonces tendríamos precisamente el despliegue, el desenvolvimiento de la civilización con características nuevas, singulares, pero que sin embargo implican, para decirlo en términos nietzscheanos, el eterno retorno de lo mismo, el eterno retorno de este nacimiento, el eterno retorno de la civilización, es decir, de un arquetipo, si ustedes quieren, cultural, que está basado básicamente en la conformación de ciudades y después de metrópolis. Y a partir de estas redes de ciudades, la conformación del imperio tal como se lo conoce, esta expansión con características despóticas que incorpora territorios, pueblos, culturas, lenguas, y las incorpora a su administración cada vez más expansiva. Y tenemos distintas historias de los imperios que tienen obviamente por sus propias historias locales, regionales, sus propias singularidades. Entonces, desde la perspectiva de orígenes de la civilización y civilización capitalista, lo que tenemos pues es una civilización, y que el capitalismo nace con la primera ciudad, el Ur, y forma parte de las ciudades, de la vida urbana. El tema es otro. El tema es cuándo este capitalismo se hace hegemónico. Según Abdullah Öcalan, se hace hegemónico en Europa, en el norte de Europa. Y cuando se hace hegemónico, se transforma el Estado, se revive el Estado de otra manera, se inventa otro Estado con características de Estado-nación, es decir, el Estado moderno, pero se restaura el Estado que ya estaba desde el comienzo en los orígenes mismos de la civilización. Y a diferencia de lo que ocurría con una suerte de dominancia y hegemonía religiosa, se disminuye, se subordina la religión a una ideología con características modernas, es decir, una ideología con características de pretensiones de verdad de otro tipo, con características de las pretensiones de verdad de las narrativas ideológicas. Entonces, en ese sentido que tenemos pues una ideología, la expansión de ideología, y por lo tanto, desde el punto de vista de Abdullah Öcalan, de una nueva religión. El capitalismo sería una nueva religión, y la religión de la que está hablando tiene características de pretensiones científicas y tiene un método positivista que precisamente por su práctica pretendería ser la verdad científica, a diferencia de las otras verdades, la religiosa, la sacerdotal, la estatal. Aquí habría una verdad comprobada, y sería como de alguna manera el fin de la historia. Entonces, digamos, esa sería la versión de esta nueva comprensión y antigua comprensión del capitalismo,
desde una mirada macrohistórica y desde una mirada desde la crítica de la transcivilización. Entonces, estamos pues ante una mirada que produce sus propios desplazamientos epistemológicos, y estos desplazamientos epistemológicos ayudan a una interpretación de estructuras largas, no solamente del capitalismo, sino de la civilización. Ese es un aporte importante para la discusión hoy, en los espesores del presente, en los espesores de la coyuntura, en los espesores del momento, en la crisis múltiple ecológica, múltiple del Estado-Nación, del orden mundial y del capitalismo, del sistema mundo capitalista. Entonces tendríamos, digamos, una mirada renovada y una mirada de otro estilo, del estilo de las estructuras de larga duración, y eso nos permite precisamente hacer nuevas interpretaciones, reinterpretaciones y renovar de una manera más integral la crítica del capitalismo. Vamos a hablar de la genealogía de la civilización. Y esto significa comprender tanto la ruta de la hominización desde el África al resto de los continentes, con un asentamiento importante en la Mesopotamia, donde se dan las primeras ciudades y las características propias hace 5.000 años de lo que es la civilización, y antes de lo que es desde la perspectiva macrohistórica, como hemos dicho, de sociedades agrícolas que inventaron la domesticación de los genomas de las plantas, la domesticación de los animales, el lenguaje, el fuego, el hogar en el sentido pleno de la palabra fuego y sus metáforas sociales, y por lo tanto las sociedades que podemos llamar comunidades democráticas, en cuya figura central, que era la mujer, se expresaba de manera simbólica, lingüística e institucional. Estamos hablando de las comunidades democráticas. Entonces ahí ya tenemos como 15.000 años. Tenemos que remontarnos unos 15.000 años. 10.000 años más o menos de sociedades, de comunidades democráticas, y 5.000 años de civilización, de sociedades no democráticas, de una civilización cuyo arquetipo, como hemos dicho, se sitúa en las ciudades, donde se conjuncionan estos desplazamientos importantes que implican el desplazamiento mismo de la mujer del entramado comunitario, y poco a poco, en largo plazo, de la misma agricultura, en la medida que se desplaza el control mismo de la agricultura, por lo menos su intercambio y su comercio, a las ciudades comerciales. Cuando los cazadores, para decirlo en términos muy esquemáticos, se convierten en comerciantes, empiezan a disputarle el control a las mujeres, y lo logran a lo largo del tiempo en la medida que van instituyendo su dominación y ocultando su dominación, ocultando su secreto, y este secreto se oculta muy bien con mitologías relativas a la civilización que tienen que ver precisamente con la mitologización del masculino. Después su divinización. En esta tarea están los sacerdotes, como hemos dicho también, y por lo tanto hay una
complicidad, una concomitancia entre sacerdotes y comerciantes. Unos monopolizan la legitimación y la divinización de lo que vamos a llamar el poder, y otros monopolizan la antieconomía, porque se oponen a la economía, que no puede ser sino reproducción de la vida. Aquí detienen la vida, usurpan la vida, la separan de lo que puede, separan la fuerza de la vida de lo que puede, y se apoderan del excedente de la vida, monopolizan ese excedente, lo valorizan en términos de su fetichización monetaria, y en ese sentido controlan la antieconomía. Entonces, entre estos comerciantes de la antieconomía y los sacerdotes hay una complicidad. Bueno, en el triángulo faltan los administradores, los funcionarios, que van a administrar la tributación, que es la forma como el poder que se está consolidando, adquiriendo forma y perfil, requiere para su reproducción de la tributación y por lo tanto de la conformación de una masa grande de funcionarios en distintos estamentos. Bueno, para que todo esto funcione, es importante imponer militarmente tanto la divinización o la mitologización de este desplazamiento, de esta patriarcalización, que tiene que ver con la invención del género masculino, que se va a dar de manera categórica ya entrada esta modernidad actualizada y contemporánea que tiene un nuevo nacimiento en el siglo XVI. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos una composición compleja, altamente articulada, que poco a poco va a ir separándose, adquiriendo como una especie de división de tareas. Y más tarde, cada una de estas composiciones va a pretender una hegemonía respecto a las demás, y a partir del siglo XVI se va imponiendo la hegemonía de la antieconomía capitalista. Entonces, la genealogía de la civilización implica pues la genealogía de esta su composición, una composición que tiene que ver con los creadores de los dioses, los sacerdotes, los creadores del comercio y del monopolio del comercio, del monopolio de los mercados, es decir, los creadores de la antieconomía, y que tienen distintos perfiles entre aquellos que controlan precisamente los recursos que están en circulación y aquellos que controlan la moneda, los financiadores o los financistas, cuyos orígenes tienen que ver precisamente con estos desplazamientos inaugurales de la civilización, y que más tarde en el capitalismo contemporáneo va a adquirir la forma del capitalismo financiero. Entonces, fíjense, tenemos los sacerdotes en concomitancia con los comerciantes, en concomitancia con los funcionarios y en concomitancia precisamente con todas las instituciones de carácter patriarcal que van naciendo. En principio, como hemos dicho, toda esta composición está unida de una manera articulada e integrada, pero en la medida que cada una de estas funciones se despliega, se desenvuelve, si se puede decir se desarrolla, entonces van adquiriendo, digamos, distintas características propias, y estas distintas características propias van a pretender ser de alguna manera autónomas,
la pretensión más clara de autonomización de estos espacios se da en el capitalismo contemporáneo, desde el siglo XVI adelante, cuando hay una hegemonía, pues, de la antieconomía respecto al resto de estas composiciones. Pero el resto de las composiciones, aunque haya una hegemonía de la antieconomía capitalista, de ninguna manera desaparecen, sino se rearticulan o se subsumen y se subordinan a la nueva hegemonía. Entonces se puede inclusive encontrar en la genealogía de la civilización distintas hegemonías. En las figuras del imperio se puede encontrar de que allí, digamos, hay una hegemonía de lo que comúnmente se llama la dominación y el poder, con características precisamente de dinastías que controlan una articulación de distintos territorios conquistados bajo el control y el monopolio del circuito de la tributación, bajo el control y el monopolio de la interpretación, inclusive, digamos, la acumulación de distintas divinizaciones, en la medida que pueden unos sacerdotes adquirir, digamos, una especie de coalición con otros sacerdotes de sociedades y pueblos dominados y conquistados. Entonces se produce un abigarramiento, si ustedes quieren, de esta mitologización. Por otra parte, tenemos, pues, que se llama en el imperio la complejización de los funcionarios burócratas. Bueno, sin embargo, también en esta genealogía podemos encontrar épocas de una hegemonía de los sacerdotes, cuando hay una clara vigencia e irradiación y un manejo del monopolio por parte de los sacerdotes, del monopolio de la mitologización y de la religión. Podemos decir que a partir de un determinado momento en la Mesopotamia, en el Medio Oriente, se va a dar lugar, digamos, a un desplazamiento dentro de este mismo sacerdocio, dentro de el imaginario colectivo, mitológico de este sacerdocio, que tiene que ver con la invención de un Dios, de un único Dios, de un uno, que implica obviamente una abstracción. Para llegar a esto, digamos, los sacerdotes tienen que articularse con otras expresiones civilizatorias que tienen que ver precisamente con estos desplazamientos a partir de un determinado momento. En Egipto es el primer lugar donde se da lugar a esta concepción de un Dios único. También en la filosofía griega se empieza lo abstracto en términos de una unificación, de un uno abstracto, de una totalización, de una abstracción de la totalización y de un basamiento del contenido de la totalización en términos del uno. Y por lo tanto hay pues una utilización por parte de los sacerdotes del Medio Oriente, sobre todo judíos, para reforzar esta invención del único Dios. Y en el caso judío, pero también en el caso de otros pueblos, los sacerdotes van a elegir una especie de complicidad entre el Dios único y el pueblo elegido. Se destaca obviamente esto en la religión hebrea, pero esto reaparece en las otras religiones, sobre todo las monoteístas, las que heredan y se dispersan precisamente esta religión monoteísta inaugural del desierto judía en la religión cristiana, que corresponde a los sectores, a los estratos más pobres de la religión hebrea, y más tarde, digamos, con la religión musulmana, donde, digamos, se produce un nuevo desplazamiento de este Dios único, de este judaísmo que se convierte en cristianismo y después en musulmanismo. Es decir,
con sus propias singularidades, sus propias narrativas, pero digamos el arquetipo religioso sigue siendo el mismo. Entonces se puede hablar en un determinado momento de hegemonía religiosa, pero no desaparecen los otros elementos, los otros factores de la composición. O sea, no desaparece el poder de la administración, el poder militar, no desaparece de ninguna manera, más bien se refuerza cada vez más la figura patriarcal, no solamente en el sentido mitológico y religioso, y en el sentido, digamos, de este Dios único, el Gran Padre, sino también se va a dar lugar a un reforzamiento institucional del patriarcalismo. Entonces, fíjense, estamos pues asistiendo a un desenvolvimiento mayúsculo de estas composiciones, donde va a adquirir cada vez más importancia, evidentemente, la antieconomía, el monopolio del comercio, el monopolio de los mercados, el monopolio de la valorización y la apropiación del excedente dinerario como capital. No se puede decir que la industria de repente aparece en Europa, no, la industria siempre hubo en toda la historia de las civilizaciones. La capacidad industrial siempre hubo, y la capacidad técnica también, desde la casa, ¿no ve? Desde la casa y la recolección misma se tuvo que usar técnicas. Entonces la técnica y la industrialización siempre estuvieron en las sociedades de la civilización, pero también en las sociedades anteriores a la civilización, que tienen que ver con esos 10.000 años de las comunidades democráticas. El tema es de que en qué momento esta técnica empieza a adquirir cierta autonomía y la antieconomía requiere de una explosión de la técnica y de la industrialización para facilitar precisamente la acumulación de capital. Ese es el tema. Entonces estamos ante una civilización que vive su génesis, su genealogía, su transformación y reproducción. Eso, como hemos dicho, es lo más inquietante de Abdullah Öcalan. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una mirada macrohistórica, es una mirada transcivilizatoria, es una mirada que contempla largas estructuras de las estructuras de larga duración, para decirlo en términos más amplios, yendo más allá de Brodel. En Civilización Capitalista, en el segundo tomo de la defensa de Abdullah Öcalan, en el apartado donde habla de el poder en la modernidad capitalista, hay apreciaciones y enunciaciones importantes que debemos tomar en cuenta en nuestra interpretación del libro que hemos mencionado, Civilización Capitalista. Una de esas tiene que ver con el secreto. Es decir, el secreto guardado como un gran tesoro. Si se descubre, todo el mundo se ríe porque en realidad resulta una comedia lo que se ha hecho. Esta invención de Dios por los sacerdotes, o de los dioses por los sacerdotes. Entonces, ¿qué tenemos? Es el ocultamiento del secreto. El secreto da poder en la medida que mitifica y oculta precisamente el origen espurio, por así decirlo, de las distintas caras del poder, de los distintos rostros del poder, de las distintas cabezas del poder, de las distintas cabezas del monstruo. Entonces, el secreto. Abdullah Öcalan dice: los términos de civilización, poder y Estado forman por sí mismos y relacionándose entre sí las categorías de relaciones sociales más complicadas y complejas. Definir la civilización sigue siendo motivo de debate. La cuestión de dónde empieza y dónde termina el poder, cuándo y cómo se formó y cuándo debe acabar, es todavía más complejo. A pesar de que se suele hablar del poder como el agua que bebemos y el aire que respiramos, se trata de uno de los temas
sobre los que existe menos consenso. No es que estos tres términos sean cuestiones secretas y complejas, sino que más bien sea que sean entendidos así, poniéndose en práctica iniciativas ideológicas en este sentido. La primera condición para que algo sea temido es mantenerlo en secreto, que se vea como algo complejo e inescrutable. Si se descubriera la verdad, sería el hazmerreír de todo el mundo y ya no habría miedo, desbaratándose así los planes de los grupos de interés que los encubren. Entre la población se reproducen este tipo de cuentos. La civilización comienza con el relato mitológico, sin el cual las élites rentistas y los acaparadores de excedentes solo podrían realizar algunos saqueos de forma tiránica. Para continuar y para que sea aceptada esta política necesitaban de mitología, la religión y el derecho. En la actualidad a estos factores hay que añadir una mercantilización total del sexo, el deporte y el arte, popularizados y presentados en los medios de comunicación como objetos de consumo. Sirven para dirigir a las sociedades, condicionándolas mental y sentimentalmente. Su último objetivo es conseguir una aceptación total y definitiva de la civilización. Esa es la cita. Como verán, es una cita muy importante en la medida que precisamente da, como decimos con los puntos en la ESIES, da en la clave, mejor dicho, da en la nuez, es decir, ahí está, digamos un poco el secreto del secreto, guardar el secreto, ocultar el secreto de la emergencia y del nacimiento de la civilización. Y esto implica precisamente ocultar la invención misma de la civilización por parte de este triángulo perverso que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con el patriarca, que tiene que ver con los comerciantes, el monopolio de la anticonomía. Entonces, el secreto es ese, y ocultar el secreto es el arte precisamente de la mitologización. Y después, para decirlo, en la época del capitalismo contemporáneo o de la hegemonía de la antieconomía, se va a dar lugar a la ideología que también oculta el secreto, espurio, anecdótico, comediante, el nacimiento comediante y espurio de este capitalismo hegemónico que adquiere las características del sistema mundial del capitalismo. Entonces, aquí ya tenemos una interpretación adecuada de la genealogía de las civilizaciones. ¿Qué es lo que queremos decir? Que se trata de una civilización que ha ido desenvolviéndose, desarrollándose, adquiriendo distintas composiciones, que ha adquirido una composición, ha diseminado sus propias composiciones, se ha descompuesto para volverse a componer, y por lo tanto estamos precisamente ante la misma civilización que ha adquirido un perfil propio en la contemporaneidad con la hegemonía de la antieconomía del capitalismo. Aquí dejaríamos nuestra exposición para continuarla después en el análisis de este segundo tomo de la defensa de Abdullah Öcalan, este manifiesto por la democracia, este manifiesto por una civilización democrática, por recuperar, si ustedes quieren, la comunidad democrática, y por lo tanto que no puede ser de otra forma que diseminar el Estado, diseminar la religión, diseminar el poder, diseminar el patriarcalismo, diseminar los monopolios, entre ellos el monopolio del comercio y los monopolios de la antieconomía. Entonces, esto implica precisamente eso. Para Abdullah Öcalan significa replantearse el tema del poder, por eso llega a la conclusión de que el capitalismo es poder, pero poder con sus distintas
cabezas, poder como monstruo de distintas cabezas. ¿Sí? Y eso implica, digamos, replantearse el poder en términos de no renunciar a la defensa. Y significa precisamente recuperar los valores, la ética, la capacidad de cohesión y del tejido social, nosotros diríamos de la potencia social. Para nosotros, los libertarios y las libertarias, los sácrates y las sácratas, implica definitivamente la destrucción del poder y más bien la recuperación de la potencia, la liberación de la potencia creativa de la vida, y eso implica la liberación también de la potencia social, la potencia creativa de las sociedades. Y es en ese sentido rescataríamos la capacidad, si ustedes quieren, para utilizar la palabra, de la democracia como autogobierno del pueblo. Ahí quedamos en espera, como hemos dicho, de continuar el análisis de este segundo tomo de la defensa de Abdullah Öcalan.